Aquí le presentamos las noticias primero. Ni le busque. Las exclusivas se producen en Sin Censura. Saludo como todos los martes a la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, para que nos hable sin censura de este plan presentado ayer en la mañanera, que ya la vi, doctora, generó muchas reacciones de parte suya y de las noticias más importantes a ambos lados de la frontera. Doctora, la saludo con mucho gusto. Pues, ¿cómo estás, Vicente? Aquí lista para comentar las notas del día y especialmente esta que tiene que ver pues con migración justamente. Yo creo que de entrada te diría yo que es un plan muy ambicioso, digamos, va en la tónica de lo que desde el principio, desde el primer día de gobierno, López Obrador anunció, que tiene que ver con una inversión muy fuerte en la parte, vamos a decirlo, de Mesoamérica. Entonces creo que el hecho de que se hayan acercado a instancias internacionales, que no sea algo que viene desarrollado solamente por el gobierno, de las diferentes instancias si tú quieres, sino por expertos en el tema que vienen a ofrecer, en este caso CEPAL es quien desarrolla el proyecto, quien le da contenido, quien hace el diagnóstico con años de experiencia, años de trabajar. Entonces es un trabajo, vamos a decir, de gabinete impecable. La presentación de ayer lo demostró, digo, nadie lo dudaría en el sentido del conocimiento del tema, del conocimiento de la zona, de lo que hay que hacer desde una perspectiva, por supuesto, que tiene que ver con cambiar la narrativa de lo que ha sido, digamos, la relación de México con esa región y también la propia dinámica de la región. Y ahorita vamos a los asegúnes, ¿no? Pero eso sería mi primera reacción, Vicente. Doctora, ¿qué le hace falta o qué le sobra en un México en el que muchos mexicanos dicen por qué apostarle a Centroamérica cuando los mexicanos necesitamos tantas cosas? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra a este plan? Mira, de entrada yo te diría que pensar en términos de nación, de país así limitado a una frontera, pues es un error que yo creo que cualquiera y sobre todo quienes nos escuchan desde fuera del país lo entiende bien. Hablamos ya de naciones, de territorios en un sentido mucho más amplio y sabemos muy bien la integración que esto implica, por ejemplo, o con Centroamérica del lado de México o con Estados Unidos nosotros, ¿no? Como país. Entonces, yo creo que esto ya es una perspectiva, primero, de cambiar la tónica. Quien siga pensando en términos de que a mí no me afecta porque cruzando la frontera ya acabó todo, sabemos muy bien que eso no ocurre y que además, al final de cuentas, vaya que nos afecta esta dinámica regional, sobre todo en las partes fronterizas, ¿no? Eso ahí lo tienen del día a día. Entonces, yo creo que es, primero que nada, que todos empecemos a cambiar nuestra forma de pensar nuestras propias naciones, nuestros propios territorios, que tienen que ver con una lógica, si tú quieres, más de añoranza, digamos, cultural, pero no en términos ni sociales, ni políticos, ni económicos. Entonces, esto obedece a este cambio de perspectiva. Primero que nada, si tú no incluyes o no piensas que el otro tiene un nivel de afectación en tu integración, pues no puedes tampoco reaccionar, por ejemplo, en el tema migratorio, por ejemplo, en el tema del desarrollo del sureste mexicano. Si no contempla la parte que tiene que ver con Centroamérica, bueno, pues estamos volviendo a generar una desigualdad de tal nivel, pues que se nos va a revertir en 3 añitos, ¿no? Entonces, creo que esto sería lo primero que les diría en términos de, bueno, proyéctense, no a una reacción meramente a bote pronto, no de decir, al final de cuentas, me están quitando, porque no es suma cero, Vicente, no va por ahí, y yo creo que esto es, digamos, la primera reacción. Ahora, si alguien piensa qué vamos a hacer en términos de desarrollo para nuestro propio país, ahí sí, vamos a ponerlo en términos territoriales, como si ustedes lo quieren ver así. Pues el punto es que para poder desarrollar esa zona, implica pensar la zona, ahí yo decía al principio, mesoamericana, ¿no? Entonces, yo creo que eso es también, bueno, un cambio de perspectiva. La otra cosa que me parece, y donde sí le falta, o no es que le falte, porque ojo, lo que se presentó ayer, pues fue una cuestión más de PowerPoint, de unas imágenes que nos permiten ubicar el problema y el diagnóstico, y las propuestas muy generales. Pero estamos hablando de un detallado que ya en más de 300 páginas, ya estaba yo ayer leyéndolo, Vicente, que ya va detallando programa por programa, propuesta por propuesta, y ahí es donde yo les voy a decir mis asegúnes. Bueno, uno de mis asegúnes es que hay un énfasis muy fuerte en el desarrollo económico, lo cual obviamente pues, está bien, ¿verdad? Alguno lo diría.
El problema es que por desarrollo tenemos que involucrar muchas otras cosas. El programa sí lo contiene. Mira, el programa, por ejemplo, habla de un tema que para mí es central y tiene que ver con demografía. ¿Cómo pensamos la demografía? Porque la demografía es un bien para las naciones. O sea, la población es la riqueza de una nación. Entonces, cuando tú tienes una población que no puede ocuparse, que no puede integrarse, pues esa es la pobreza de una nación. Entonces, el asunto aquí es qué ha pasado en términos demográficos los últimos, te diría yo, incluso 40 años, Vicente, en México. Esa es la verdadera revolución que se ha dado en nuestro país de manera silenciosa, de poco a poquito, pero el gran cambio en términos demográficos de nuestro país, y cualquiera que me escuche me entenderá perfecto, cómo pasamos de familias de 5 o 6 personas hace 40 años y que ya había bajado, a tener familias de dos, máximo 3 hijos por familia, y hoy estamos a punto, en el caso de los mexicanos, de bajar a lo que se llama fertilidad por debajo de 2.1 se dice, ¿no? Entonces, aquí es un cambio muy importante, y eso, nada más por darles un ejemplo, porque digo, desafortunadamente no tenemos muchísimo más tiempo para hablar, pero yo les diría que esto es lo que, aunque lo incorpora y se menciona en el programa, a mí me parece que tiene que tener mucho más énfasis, porque Centroamérica, y ojo, también, decir Centroamérica como un todo tampoco es correcto. Estamos hablando de, en este caso, 3 países incluso diferentes: Honduras, Guatemala y El Salvador. Y cada uno, en el tema demográfico nada más les diría yo, que tienen una numeralia diferente, un desarrollo diferente. El Salvador es mucho más cercano a México en este caso que lo que es Guatemala o Honduras, y por ahí es donde México puede hacer mucho, porque aquí hay grandes expertos en términos de demografía, pero nos topamos con algunas cosas, ojo, con políticas muy conservadoras de parte de algunos grupos. En el caso de Honduras, bueno, no hay ni siquiera una cuestión que tenga que ver con hablar de temas de control natal, por ejemplo, de que la gente tenga la posibilidad de elegir el número de hijos que quiere y decide tener. Entonces, estamos en un punto en el cual desarrollo no es solo económico, y eso es lo que yo creo que vamos a estar enfatizando, discutiendo y empujando para que se integre en una visión pues más estructural. Y otro punto que no quiero dejar de comentarles, y es cómo va a negociar, discutir, liderar un gobierno mexicano que tiene la legitimidad de sus propios electores, de su nación, con otros gobiernos que son otra cosa, Y ojo, lo mismo, estamos hablando, El Salvador acaba de tener elecciones y tienen un nuevo gobierno que tiene todo un desafío enorme y una nueva voluntad, y también un liderazgo interno. Pero estamos hablando de otros 2 países como Guatemala, en una revolución interesantísima en términos de cuestionar toda la corrupción que ha habido en ese país, muy potentes, por cierto, hay que destacarlo, y al mismo tiempo, pues instituciones en algunas cosas muy trabadas, como en México también, y tienes el otro caso de Honduras, que a veces a mí me parece, y lo voy a decir con todas sus letras, Vicente, me parece impresentable. Entonces, ¿de qué manera un gobierno como el de México, primero porque no son no son estados de la República, sino son otros gobiernos autónomos y soberanos, cómo va y le dice a un gobierno que decía yo es impresentable, bueno, te sugerimos que hagas esto, o utiliza el dinero de esta manera, pensando en el desarrollo, cuando claramente no ha usado lo que tiene? Ojo, una de las élites más ricas de Centroamérica es la hondureña. Entonces estamos hablando no de un problema de pobreza, sino de desigualdad, de corrupción y de abuso del poder. Entonces, no está tan fácil, no es solo pongan dinero y a ver si se desarrolla la carretera y esto genera por sí mismo riqueza. Eso en el papel sí debería de ser así, podría ser, pero entra toda esta otra parte que tiene que ver con la política real, si tú quieres. Ese sería mi punto de vista, Vicente. Claro, y pregunto, desde su perspectiva, el tiempo nos dará la oportunidad de evaluar este plan cuando entre a funcionar, pero esto eleva a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a un papel de liderazgo regional. Yo he hablado mucho de esto en otros momentos, tal vez hasta con usted, doctora, que se perdió este liderazgo por una autoridad moral inexistente con Enrique Peña Nieto, por la nube de corrupción e impunidad que marcó su sexenio. ¿Es regresar a ser un jugador regional
un líder regional con estas ideas de somos región, somos hermanos, no nos aislamos, no somos solo México, estamos todos en esto? Pues yo creo que es un cambio de paradigma, digamos, de las nuevas generaciones de mexicanos que no les tocó ver ese imaginario y esa posición de México hace ya varias décadas, Vicente. Pues obviamente es posicionar no solo al país, sino liderazgo ahí, si tú quieres, de un gobierno, de un grupo, desde otra perspectiva y otro discurso, que además desafortunadamente yo estaba viendo las cifras de ayer del estudio. Bueno, México está en muchas cosas como Guatemala y como Honduras, O sea, ni siquiera que digo, y en algunas cosas está mejor de El Salvador que México. Nada más te doy un dato. México tiene, aún siendo países tan pobres, menores ingresos en salario mínimo que esos 3 países. Entonces, nada más para que veas. Entonces, el liderazgo que se perdió internamente también tiene que ver con ese liderazgo, esa presencia y ese proyecto de entender lo que yo decía al inicio. Cuando tú no te proyectas como un país que tiene fronteras, que negocia, que entiende que, por ejemplo, en el caso nuestro con la frontera norte, si no estamos en relación directa también con los gobiernos del otro lado, ¿no? En California, en la parte que tiene que ver con Texas, pues a las poblaciones del lado mexicano, pues les afecta directamente en su vida cotidiana. Lo mismo en la parte sur. Entonces, ese liderazgo pasa por también buscar beneficiar a los mexicanos, si tú quieres, ahí en la parte más regional, pero en un todo. Piensa simplemente la capacidad de consumo que tiene una población de casi más de 30 millones de habitantes de esa región. Pues es también una posibilidad para México, como ahí te diría yo como país, de tener otra fuente de importación, de presencia en otros campos. Entonces yo creo que sí es un cambio de paradigma en términos de posicionar al país distinto, si tú quieres, con lo que sería su liderazgo natural, que es Centroamérica, naturalmente. No vas a ir a liderar lo que es Sudamérica, que por sí mismo es una región, y que han tenido, además, por cierto, aquella región, cosas muchísimo más avanzadas de lo que se está diciendo ahorita con este proyecto. Nada más, ojo, Sudamérica tiene lo que les llaman ellos la ciudadanía regional, que implica poderse mover entre países sin ningún tipo de visado. Y aquí ni se menciona todavía, Vicente, ni se ha mencionado, lo cual implica que están todavía muy timidones para algo que tiene que ser. Piénsenlo, yo les invito a pensarlo así, Vicente. Estamos estableciendo lo que va a ser el futuro a 10, 20, 30 años, no de México, de nuestra región, y no de nuestros hijos, de nosotros, porque esperamos estar para verlo. Entonces, el punto aquí es futurenles, piénsenlo como algo mucho más a largo plazo, no para mañana, no que si me gusta o no me gusta o me cae bien, sino eso que tú dices como liderazgo, no solo personal, sino lo que pueda implicar. Pero, y ahí va el pero, ¿verdad? Van a decir, bueno, el punto es que tampoco son gobiernos que se puedan subordinar a un gobierno, en este caso mexicano. No es que el gobierno de México pueda decirle a un gobernador, oye, pues mira, ¿qué está pasando en tu región? O poder cuestionarlo, porque pues estás hablando, decía yo, de gobiernos nacionales soberanos, y con ese respeto se les tiene que tratar. Entonces, es una relación muchísimo más complicada, y ahí sí es que pues entra la parte de la diplomacia, del liderazgo moral, que en este momento tiene nuestro presidente, en el caso mexicano, y pues tiene que llevar a cabo. Fíjate que por eso yo creo que se están haciendo estas acciones tan pronto. Es lo que le llamamos el bono democrático. O sea, si se esperan dentro de un año el desgaste político, las tirrias que puede haber, los errores que se cometan, lo que tú quieras, ¿no? Digo, la pura fricción política, que es la vida de los políticos en sí, bueno, pues desgasta. Entonces, el que se hagan estos anuncios, que se empujen estos proyectos con tanta celeridad, habla también de una estrategia, desde mi punto de vista, muy bien pensada, porque es lo que llamamos bono democrático. Ya para dentro de un año está arrancado y empezarán a ver, bueno, pues los resultados y los errores y los aciertos, y también, digamos, yo mencionaba las cosas donde podemos empujar y presionar para que se avance todavía más que lo que un programa solamente postula en este momento, sino que, órale, vámonos incluso más. Doctora, para cerrar, una pregunta que no tiene nada que ver con esto, dejemos este tema para preguntarle su opinión acerca de algo que a mí, la verdad, me pone los pelos de punta. Grave.